Comencemos con una frase de Thomas Jefferson que nos dice: nunca gastes tu dinero antes de tenerlo. Enseguida veremos algunos conceptos básicos. Todos tienen implicado el dinero y tenemos breves preguntas a grandes respuestas. La primera de ellas es: ¿qué es la demanda? Y la demanda es cuando la gente quiere comprar bienes o servicios porque tiene el poder adquisitivo. ¿Qué es la oferta? La oferta es cuando las empresas ofrecen bienes o servicios. ¿Qué es el PIB? Bueno, estas son las iniciales de Producto Interno Bruto y es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes o servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas y, en otras palabras, y resumiéndolo, pues el PIB es el que mide las ganancias o pérdidas de un país en el periodo de un año, aunque aquí no solamente es en un año, puede ser de manera mensual, bimestral, trimestral, para ir obteniendo proyecciones o resultados previos a lo que será el año. Y existe un ranking de PIB de países. En este ranking, el país que está encabezando o que está en primer lugar, pues es Estados Unidos. Y vamos a continuar un poquito con una lectura del PIB. Hay mucho material que leer, sin embargo, este es un pequeño resumen y tenemos algunos datos interesantes. México estuvo en el sitio 16 a finales de la década de los 80. Esto lo menciono porque actualmente nos encontramos otra vez en el sitio 16. Indonesia nos rebasó y ahora Indonesia está antes de nosotros en el lugar número 15. Esto quiere decir que nuestra ganancia obtenida durante un año pues ya se vio rebasada por otro país. Y bueno, para que nos demos una idea, estando en el lugar 16 en la época de los 80, íbamos saliendo de la crisis y de una deuda externa y la inflación era de 19.7. El peso se devaluó un 16% frente al dólar. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, si lo viéramos en un porcentaje por hacerlo de manera más visual y que alguna vez pasó que el peso se quedó a la mitad del dólar. Si recuerdan la crisis que tuvimos cuando salió el presidente Carlos Salinas de Gortari, pues el dólar se incrementó a lo doble. De tal manera, se traduce en que de un mes a otro una persona va a deber el doble. ¿Por qué? Porque los préstamos en los bancos siempre están respaldados con el dólar. El banco no nos dice nunca: si el peso baja, va a bajar tu deuda. Es al contrario, si el dólar sube, tu deuda va a aumentar. De tal manera que en esta crisis del periodo de Salinas, en los 90, si las personas debían, por ejemplo, 50,000 pesos en diciembre, en enero, con la cuesta de enero y con la subida del dólar, debían 100,000 pesos. Entonces, pues bueno, ese es el análisis que tendríamos que hacer nosotros de estos porcentajes y de los porcentajes del PIB que vamos a obtener. Ahora con la pandemia del COVID-19, la economía global, pues en este 2020 ha caído. Nuestra economía nacional ha caído, pero esto es a manera global, es decir, todas las economías de todos los países. Y aquí yo no necesitaría como que decirles la década de los 80 o de los 90, porque esto es un acontecimiento que estamos viviendo y que ustedes se dan cuenta que los negocios están cerrando, que las personas se están quedando sin empleo. Y pues bueno, con esto estamos ante la pérdida del poder adquisitivo. Y pues bueno, México ha sido de las naciones que menos apoyos fiscales ha dado en el mundo. Y tenemos aquí los estímulos fiscales. No obstante, estamos en un buen lugar porque si analizamos América, el continente, estamos en el ranking. Estados Unidos, Canadá, Brasil y México estamos dentro del ranking. Y esto pues yo les explicaba a ustedes que es un poquito si ustedes en su salón están compitiendo por un promedio,
y en primer lugar está el promedio de 10. En segundo lugar, el promedio de 9.8. En tercer lugar, el promedio de 9.7. Bueno, pues el ranking del PIB es lo mismo, pero aquí se están manejando miles de millones de dólares. El país que más gane, pues va a estar en primer lugar y después los que le siguen. Entonces, si analizamos esto, estamos entre los 4 países de América que estamos en el ranking. Solo que mientras el gobierno estadounidense da estímulos fiscales que equivalen a más del 12% de su PIB, México solo destina el 1%. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Estímulo fiscal es la condonación, el ayudar, el apoyar a los empresarios a que paguen un poco menos de impuestos, porque el gobierno les perdona, les condona, les subsidia, les ayuda con un porcentaje. Si México apoyara con más de este 1%, pues nuestro PIB podría aumentar porque tendría esa capacidad. Y para que nos demos una idea, en Canadá, por ejemplo, los apoyos representan más del 4% y en Brasil alrededor del 8%. Es decir, nuestro apoyo o estímulo fiscal que se da es muy poquito del 1%. Y bueno, se estima que la economía de México se hundirá un 9% durante el 2020. Es una recesión 2 veces más profunda que Estados Unidos. Estados Unidos es el principal socio comercial. Entonces, si el PIB de Estados Unidos disminuye en un 4.3%, el de México se va casi al doble, con un 9%, porque como les comentaba, cuando a Estados Unidos les da gripa, a nosotros nos da pulmonía, ¿no? Como país de México. Dependemos totalmente, o no totalmente, pero en la mayoría de Estados Unidos, porque es Estados Unidos con el que hacemos más tratos comerciales. Y pues bueno, el PIB nos interesa porque mide la pobreza o riqueza de un país. Vamos a ver lo que es la pobreza. Y pues aquí muy brevemente lo coloqué, que es cuando una persona no tiene lo necesario para vivir dignamente. Y ya lo he mencionado antes, que en México somos más de 52 millones de mexicanos que vivimos en la pobreza o que viven en la pobreza. Y de esos millones, más de 9 millones están en pobreza extrema. Esto quiere decir que no pueden satisfacer sus necesidades básicas de calzado, de ropa o de la canasta básica. Entonces, para combatir la pobreza, ¿qué se necesita? Pues desde mi punto de vista, hay 2 cosas que se pueden hacer. Una es trabajar y la otra es estudiar. ¿Por qué? Aquí tenemos un ejemplo de un enfermero que además es mexicano, se llama Emanuel Gutiérrez, y esta foto se hizo viral porque se tomó una foto con sus compañeros, que eran compañeros de trabajo, albañiles, y siempre lo apoyaron, ¿no? Entonces, cuando él se graduó de enfermero, por alguna razón esta foto se hizo viral porque representa claramente que se puede estudiar y trabajar. Bueno, y hablando de pobreza y de PIB, si existe pobreza, ¿por qué no solo imprimen más dinero? La respuesta, como les mencionaba, va a ser muy breve a esta gran pregunta. Imprimir más dinero se traduce en más efectivo en circulación. Si hay más dinero disponible, la gente empieza a querer más. A querer comprar más. Esto se conoce como demanda, que ya lo analizamos en un inicio y la clase pasada también. Pero como las empresas no pueden adaptarse tan rápido, la cantidad de productos sería la misma. Esto es lo que se conoce como oferta. Y pues bueno, aquí podemos ver el súper que se está quedando sin productos porque las empresas no tienen la capacidad de seguir haciendo lo mismo. El precio terminaría subiendo. Y aquí lo que quise representar es la flecha de la demanda más grande y la de la oferta más pequeña, porque es precisamente eso. Cuando la demanda aumenta o es mayor que la oferta, se traduce en que el precio se eleva.
Por eso, en un modelo simplificado, que era el que les explicaba en el flujo circular de una economía simple, imprimir más dinero puede ser la causa de inflación, es decir, que todo se vuelva más caro. Y la inflación, como concepto final, tenemos que es el proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda. Causa un aumento de precios en los productos y la pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos. Y como les comentaba en clase, pues esto se da de manera regular en pequeñas cantidades, pero cuando se da en un porcentaje mayor se conoce como hiperinflación. El dinero ya no sirve para nada. Tenemos el ejemplo que les coloqué de la imagen de los billetes en Venezuela, por ejemplo, que necesitan una cantidad, cientos de billetes para poder comprar un producto porque el dinero ya no vale. Entonces, pues bueno, hasta aquí sería lo que tengo en las diapositivas que me pidieron que las compartiera.